Después de 7 años, The Boys finalmente terminó y el fandom está completamente dividido. Hay gente diciendo que esta última temporada destruyó la serie, que Homelander fue desaprovechado, Soldier Boy volvió para nada y que el episodio 7 es oficialmente el peor capítulo de toda la serie. Pero, ¿realmente fue un desastre? ¿O el problema es que las expectativas eran imposibles de cumplir? Porque siendo honestos, esta temporada sí tiene problemas enormes. El ritmo es lento, los chistes arruinan escenas tensas y varios personajes parecen existir solo para promocionar el spin-off. Pero tampoco diría que no pasó nada. Hubo muertes importantes, traiciones y decisiones que sí encajan con los personajes. El verdadero problema de esta temporada es que ya no se siente como las primeras. Uno de los mayores problemas del final fue el ritmo. Por momentos la temporada se siente demasiado lenta y las escenas de tensión no están bien balanceadas con la comedia. De verdad puedes notar la diferencia con las primeras temporadas. Y eso termina afectando muchísimo escenas que debían sentirse más pesadas. Muchos esperaban ver a Homelander destruyendo ciudades completas después de obtener el B1, pero honestamente, eso nunca fue realmente el personaje. Homelander siempre ha querido algo más importante que el poder, la adoración. Quiere ser amado, admirado y respetado. El problema es que parte del público esperaba una serie enfocada en acción y destrucción masiva, cuando The Boys siempre ha sido más una sátira y una comedia negra que una serie de superhéroes tradicional. Y aquí llegamos al episodio 7. Después de tanto hype alrededor del B1, muchos esperaban un episodio brutal, pero en lugar de eso tenemos más chistes sobre la industria, subtramas extrañas y una pelea que nunca termina explotando realmente. La mayor decepción probablemente fue Soldier Boy. Toda esta temporada parece algo más como promoción para Bob Rising que como un personaje importante para el final. Y eso duele, porque el personaje tenía muchísimo potencial. La serie prácticamente lo descongela cuando necesita resolver un problema y luego vuelve a dejarlo de lado. Incluso la pelea contra Homelander se sintió demasiado corta. La llave tiene algo de sentido. No rompieron la escala de poder porque técnicamente Homelander era más fuerte que él, pero aún así, Soldier Boy debió haber dado mucho más pelea, especialmente si esta era su última gran escena. Aunque sinceramente yo tampoco sabría qué hacer con un personaje como Soldier Boy. Si lo matas se sentiría muy anticlimático. La muerte de Frenchie también dejó muchísimo que desear, y el principal problema es algo muy básico. La escena se siente recortada, de verdad se nota que eliminaron partes importantes, y cuando haces eso con la muerte de un personaje importante, el impacto desaparece. La actuación tampoco ayudó demasiado. De hecho, esta temporada terminó reforzando una crítica que ya muchos tenían sobre Kimiko. Su personaje funcionaba mucho mejor cuando se comunicaba principalmente con expresiones y lenguaje corporal. La escena de regreso de Kressler es brutal. Fue bueno traer de regreso a Jeffrey Dean Morgan para darle punto final a esta subtrama olvidada de la temporada pasada. También echarla motivacional con el apodo de Mother's Milk, que en realidad no tiene mucho sentido. Y con esta sería la segunda vez en la temporada que Starlight necesita que la animen para seguir luchando. Y llegamos al último capítulo, el episodio que terminó dividiendo por completo al fandom, porque mientras unos lo están destrozando, otros creen que al menos logró salvar parte del desastre que fue la temporada. Y honestamente, entiendo a ambos lados. Una de las mayores decepciones fue Gen V. Después de todo lo que construyeron alrededor de Marie y los demás personajes, terminaron reducidos a simples cameos. Y sí, entiendo que no querían que un personaje de otra serie acabara con Homelander, pero entonces, ¿para qué sirvieron 2 temporadas de su serie? Da la sensación de que The Boys estaba preparando algo más grande, y al final simplemente no hubo tiempo ni dinero. Y quizás los escritores no estaban al tanto de la cancelación de Gen V, y ese es justamente el mayor problema del final. Muchas ideas, muy poco espacio para desarrollarlas, porque inmediatamente después tenemos la salida de Sister Sage, cuya conclusión se sintió demasiado simple, y aunque técnicamente obtiene un final feliz, sinceramente no creo que haya hecho lo suficiente para merecerlo. Otra que tuvo su redención y al mismo tiempo su merecido fue Ashley, quien les ayudó a los chicos, pero fue forzada a renunciar. Luego tenemos la muerte de Deep. Era inevitable. The Deep ya estaba demasiado lejos de cualquier posible redención. Lo mismo pasa con No Father, cuya muerte ya llevaba tiempo siendo anticipada desde los primeros capítulos con ese chiste recurrente, pero justo cuando parece que el episodio finalmente encuentra el ritmo, aparece el verdadero centro del final, Homelander y Ryan. Porque toda esta conversación sobre el Hijo de Dios no es casualidad. Homelander literalmente compara a Ryan con una figura mesiánica, diciendo que una cabaña no es lugar para alguien como él, y eso conecta directamente con el discurso que da más adelante. Un discurso donde prácticamente se coloca a sí mismo como una figura divina, pero ofreciendo miedo, cenizas y destrucción a quienes no crean en él. Y aquí es donde el final empieza a ponerse mucho más interesante. Porque aunque la batalla final tiene muchos problemas, temáticamente creo que entendieron cómo debía terminar Homelander. Aunque primero hay que hablar de los errores,
porque sinceramente, ¿cómo es posible que Homelander no escuchara a los chicos entrando en la Casa Blanca? Hacen ruido, pelean, atravesan medio edificio y aún así nadie los detecta. Y ese ha sido uno de los mayores inconvenientes en toda la serie. Homelander es tan poderoso que constantemente tienen que nerfearlo para que la historia pueda avanzar. También está el tema del B1. Muchos pensaban que Homelander se había vuelto muchísimo más poderoso después de esa escena lanzando rayos al cielo. Pero aparentemente el compuesto solo lo volvió inmortal, o sea que no envejece, y eso genera otro problema enorme, químico, porque si Homelander ya había atravesado su cuerpo con los láseres antes, si puede controlar la intensidad de sus poderes, ¿por qué no la partió a la mitad esta vez? Y luego viene otro momento que se sintió demasiado cliché, Frenchy motivando a Kimiko para usar el rayo, la idea funciona, la ejecución no tanto, porque entonces aparece Ryan y el episodio finalmente recupera atención, porque aquí The Boys hace algo bastante inteligente. Homelander no pierde únicamente por fuerza física, pierde porque Ryan decide rechazar aquello en lo que él se convirtió. Ryan, Butcher y Kimiko logran quitarle los poderes, y ahí llega probablemente la escena más importante de toda la serie, Homelander suplicando. Y sé que muchos odiaron esto, pero honestamente creo que es exactamente como debía terminar su personaje. Porque durante toda la serie nos dijeron que Homelander no era un dios, era un hombre profundamente inseguro que dependía completamente de sus poderes y de la adoración de los demás. Por eso primero intenta pelear, después negociar y finalmente suplicar, porque sin poder no queda nada. No creo que haya un escenario donde pudo haber sobrevivido. Y aquí es donde el final conecta perfectamente con todo el simbolismo religioso del episodio. Durante su discurso, menciona lo que tuvo que pasar Jesús, de proclamarse una figura divina a terminar humillado, golpeado y despojado de toda dignidad antes de morir. La diferencia es que Homelander nunca fue un salvador, solo era alguien jugando a ser Dios, y al final murió como un hombre común. Y creo que esa parte del final funciona bastante bien. Aunque después el episodio vuelve a tropezar con el ritmo, porque inmediatamente tenemos el giro de Butcher queriendo liberar el virus para acabar con todos los supers. Y ojo, no creo que se lo hayan sacado de la manga, la serie sí lo venía construyendo. El problema es que todo ocurre demasiado rápido, pero incluso ahí hay algo interesante. Butcher realmente no quería hacerlo, por eso deja el frasco a la vista, duda cuando Hughie lo confronta, y por eso Hughie le recuerda que él sigue siendo su canario, al igual que Lenny y Becca. Eso hace que Butcher finalmente se detenga y console a Hughie. Una referencia al final de los cómics, al igual que la muerte de Homelander. Después vemos cómo cada personaje sigue adelante. MM regresa con su familia, Kimiko viaja a Marsella en honor a Frenchy, y Hughie finalmente rechaza vivir rodeado de violencia para empezar una vida normal. Y ese último plano, haciendo paralelo con Robin, fue un cierre bastante bueno para Hughie. Lo curioso es que Annie haya dejado que Hughie le pusiera el nombre de su ex a su hija. Así que después de todo eso, ¿fue un mal final? Sinceramente, no creo que haya sido el desastre absoluto que muchos dicen, pero tampoco creo que haya estado a la altura de lo que fue The Boys, porque el verdadero problema fue el camino tan irregular para llegar hasta él. No olvides que ya están activas las membresías del canal. Aquí te dejo mi video sobre los demás capítulos de la temporada.